realizar sus transacciones. Vaya, entonces, ¿sí? ¿Qué son las patentes y los distintivos mercantiles? Sí, pues esos son las cosas mercantiles, son aquellos instrumentos que fueron ideados por los comerciantes para facilitar el comercio. Y entonces ahí hablamos de los títulos valores, ¿verdad? Y dentro de los títulos valores, ¿qué ejemplos podemos mencionar de títulos valores? Pagaré, cheque, letra de cambio. Ajá. Alguien levanta la mano. Oscar Alexander Rivera levantó la mano. ¿Sí? Iba a decir algo, don Oscar Alexander Rivera. Sí, mira lo que dijo el compañero, ¿verdad? Que los pagarés, las letras de cambio, son de los que más se utilizan. Ajá, y entonces decimos que son documentos que contienen un derecho literal y autónomo en ellos contenidos. Están a nombre a veces de alguna persona determinada y le generan un derecho. Otros son al portador, ¿verdad? Se emiten a la orden, nominativos y al portador. Sigue con la mano levantada, Oscar Alexander. Perdón, ya la quité. Vaya. Bueno, entonces, en términos generales, eso es lo que platicamos en la clase anterior. Vamos a continuar este día con los mismos temas, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Con lo que hemos platicado, ¿qué entienden ustedes por derecho mercantil? Debimos haber partido por el concepto de derecho mercantil, ¿verdad? Pero resulta que también es importante hacer un bosquejo de la parte introductoria del Código de Comercio. ¿Y qué entendemos por derecho mercantil? ¿Cómo ustedes lo pueden definir? Llegamos hasta el artículo 6, si no mal recuerdo, quiero ver. Artículo, el 2, lo vimos. Los actos de comercio, las cosas mercantiles, el 5. Pero no platicamos sobre el artículo 6. Vaya, háganme el favor de leer alguien el artículo 6. Ahí lo tienen en pantalla, lo pueden leer desde ahí. O si alguien tiene su código de comercio, pues también lo puede. Buenas noches, Lic. Buenas noches. El artículo 6. Solamente pueden ejercer el pequeño comercio y la pequeña industria los salvadoreños por nacimiento y los centroamericanos naturales, quienes tendrán derecho a la protección y asistencia técnica del Estado en las condiciones que establezca una ley especial. Los que contravengan lo dispuesto en el inciso anterior quedarán sujetos a las sanciones que la ley especial indique y, en su caso, sus establecimientos serán cerrados siguiendo el procedimiento establecido en la misma. La ley especial fijará el límite por bajo del cual se considerará una empresa como pequeño comercio o pequeña industria. Vaya, vamos a ver. ¿Alguien tiene la Constitución en la mano? Que me lea el artículo 115. Voy a buscar, la voy a buscar aquí, tal vez la tengo yo. Constitución. Sí, licenciado, yo lo tengo. Vaya, dice, ajá. artículo 115, dice, 115. el comercio... Sí, ajá.
Dice, artículo 115, el comercio y la industria y la presentación de servicios en pequeño son patrimonio de los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos naturales. Su protección y fenómeno y desarrollo serán objeto de una ley. Vaya, vamos a ver. Ahí en ese artículo 6, si tienen el Código de Comercio, deben de relacionar el artículo 115 de la Constitución, que es el fundamento constitucional del artículo 6 del Código de Comercio. Entonces, aquí se establece una protección a favor de los pequeños y medianos comerciantes. Y también la industria. Solamente pueden ejercer el pequeño comercio y la pequeña industria los salvadoreños por nacimiento y los centroamericanos naturales, quienes tendrán derecho a la protección y asistencia técnica del Estado en las condiciones que establezca una ley especial. Entonces acabamos de leer el artículo 115 de la Constitución, que es el fundamento constitucional que contiene la norma primaria para que se creara esta disposición en el Código de Comercio. Los que contravengan lo dispuesto en el inciso anterior quedarán sujetos a las sanciones que la ley especial indique, y en su caso, sus establecimientos serán cerrados siguiendo los procedimientos establecidos en la misma. La ley especial fijará el límite bajo el del cual se considerará una empresa como pequeño comercio o pequeña industria. Vaya, entonces aquí la pregunta es, ¿saben ustedes? Bueno, serían las MIPYME, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Las micro, pequeña y mediana empresa. ¿Saben ustedes si existe una ley que regule a las MIPYME? Que dé desarrollo a la disposición constitucional y a esta disposición del Código de Comercio. ¿Cuándo será que una empresa es micro y pequeña empresa? ¿Habrá una ley? ¿Habrá un criterio para saber cuándo una empresa es pequeña? ¿Es micro, pequeña o mediana empresa? Consulto. ¿Saben ustedes? ¿Han oído el término MIPYME, ¿verdad? Como vemos en la norma primaria, en el artículo 115 se establece una protección para los pequeños y medianos, micro, pequeña y mediana empresa, que el comercio es, ¿cómo dice? Vuélvame a leer la disposición, por favor. Don Alexander. Hola, la mismo artículo del 115. 115, por favor. Bueno, en este momento dice, el comercio, la industria y la presentación de servicios en pequeño son patrimonio de los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos naturales, dice. Su protección, fenómeno y desarrollo serán objeto de una ley. Vaya, ¿existirá esa ley o solo se limita a esta disposición del Código de Comercio? Sí, licenciado, está esa normativa legal. Ajá. ¿Cómo se llamará? Miren, aquí está, miren, el decreto legislativo número 667 se llama Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa. Y aquí se establecen los criterios para considerar
o se clasifica las micro y pequeñas empresas, obviamente, y las medianas. Aquí en esta ley, en el artículo 3, ustedes pueden ver, dice, las micro y pequeñas empresas estarán clasificadas de la siguiente manera. Microempresa, persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la economía a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales hasta 482 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y hasta 10 trabajadores. ¿Cuánto es 482 salarios mínimos mensuales? Si tomamos en cuenta que actualmente el salario mínimo es de $365, el de comercio y de industria. ¿Cuánto sería? Aquí tenemos el monto. 82 salarios mínimos multiplicado por 365, ¿a cuánto corresponde? 175.930. 175.000. Eso sale 482 por 365. 175.930. Vaya. Correcto. Eso sería para una microempresa. Ahora vamos a ver una pequeña empresa. Persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la economía a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales mayores a 482 salarios mínimos y hasta 4.817. Este es el rango. ¿Cuánto es 4.817 salarios mínimos? Y tiene un máximo de 50 trabajadores. La primera tiene 10 trabajadores y es hasta 482 salarios mínimos. Y esta tiene 50 trabajadores y es hasta 4.817 salarios mínimos. ¿Cuánto es 4.817 por 365? 1.758.205. Esa es una pequeña empresa. Aquí, a partir de ese valor, sería una mediana empresa. Aquí no la define. Solo define la microempresa y la pequeña empresa. Y luego dice, cuando una persona natural o jurídica no reúna las condiciones previamente establecidas, su clasificación se determinará por sus ventas brutas anuales. Perdón, licenciado, ¿cuántos salarios son para la pequeña empresa? ¿4.000 cuántos? No, para la micro es 482 salarios. Sí, equivalente a 175.930 dólares y 10 trabajadores. ¿Y para la pequeña empresa? Son en un rango superior a 482 hasta 4.817 salarios mínimos mensuales con un máximo de 50 trabajadores. Sé que es hasta 4.817 salarios mínimos mensuales. Una pregunta con la microempresa. Empieza de cero, o sea, de uno, muy bien dicho. No, aquí dice a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales hasta 482 salarios mínimos mensuales o ceros. Por eso no dice lo mínimo. Me imagino que un salario mínimo, por lo menos, ya es microempresa, ¿no? O sea, hasta acá es microempresa, hasta 482 salarios mínimos multiplicado por 365. Es que el cero, o sea, entonces no es negocio, ¿verdad? Pues usted pone un negocio como comerciante para ganar, ¿verdad? Pero este es el rango, estos son los rangos. Luego dice, cuando una persona natural o jurídica no reúna las condiciones previamente establecidas, su clasificación se determinará por sus ventas brutas anuales. Las entidades públicas y privadas deberán uniformar las características antes definidas y los criterios de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño, aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector. Es CONAMIPE, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, es la encargada de llevar estos registros y ellos son los que clasifican o llevan una clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y como vemos, tienen protección constitucional, el comercio en pequeño y la industria en pequeño. Es privativo de los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos también por nacimiento. Vaya, entonces, ese artículo no lo habíamos comentado en la clase anterior. Volviendo al tema del derecho mercantil, con todo lo que hemos platicado, ¿cómo ustedes definirían el derecho mercantil? Podemos comenzar como un conjunto de normas jurídicas que regulan, Que regulan el comercio en el país. Vaya, vean el artículo 1 del Código de Comercio y ahí construyan el conjunto de normas jurídicas que regulan. ¿Sí? Los comerciantes. Hola. Don Samael. No tengo el código en la mano, voy saliendo del trabajo, pero creería que es el conjunto de normas y reglas que regulan y dan aspecto legal al comercio dentro del cual es permitido su actividad. Habló una señora o señorita, no vi cuál es el nombre. ¿Qué me decía? Sí, solo cuando usted dijo que estructuráramos las normas que regulan con respecto al artículo 1, que regulan los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles, podría ser. Eso discute el Código de Comercio en el artículo 1. Tomando en cuenta el artículo 1. Y también el artículo 3. Veamos qué dice el artículo 3. Habla de actos de comercio. Entonces, si nos basamos en el artículo 1, conjunto de normas que regulan los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. Entonces, ahí podemos ir construyendo un concepto. Obviamente que al inicio, cuando hablábamos de la historia, hablábamos de las doctrinas clásicas, ¿no? Y que las doctrinas modernas habían superado los postulados de las clásicas. Por ejemplo, aquí tenemos cómo definía el derecho mercantil la teoría denominada objetiva clásica. La rama del derecho privado que tiene por objeto la regulación de los actos de intermediación, o sea, actos de intermediación entre la producción y el consumo, o de los actos destinados primordialmente a la obtención de un lucro. Hablaba de actos de intermediación entre la producción y el consumo. El objetivo principal era obtener un lucro. Luego la teoría enumerativa, que es otra teoría clásica, dice que el derecho mercantil es la rama del derecho privado que tiene por objeto la regulación de aquellos actos que han sido declarados actos de comercio por disposiciones legales. Entonces, estas doctrinas se quedaban cortas, ¿no? Se quedaban cortas porque el derecho mercantil va más allá de actos de intermediación, ¿verdad? Y también no solamente hay ciertos actos que por analogía se consideran actos de comercio. Y así lo establece el mismo Código de Comercio en el artículo 1. Entonces, si nos basamos en el artículo 1 y en el artículo 3, podemos crear un concepto de derecho mercantil. Es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la organización, modificación y extinción de empresas comerciales o industriales
y los actos realizados en masa por estas empresas, así como los que recaen sobre cosas típicamente mercantiles. Como que alguien tiene ahí encendido el micrófono, vamos a ver quién es. Y se oye como una interrupción. Vaya, gracias. Entonces, hemos armado el concepto de derecho mercantil con base en el artículo 1 y el artículo 3 del Código de Comercio. El artículo 1 habla del contenido del derecho mercantil, los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. Y el artículo 3 define lo que es el acto de comercio. Claramente lo define los que tengan por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales y los actos realizados en masa por estas mismas empresas. Los actos que recaigan sobre cosas mercantiles y los análogos a los anteriores. Entonces, aquí tenemos el concepto. Aquí creo que vamos a poner artículos 1 y 3. Vaya. Estamos, ¿verdad? ¿O tienen algún comentario adicional? ¿O está entendible? Sí, está bien. Vale, Sí, lo notamos bien. Vale, perfecto. Vamos a ir avanzando entonces. Luego, aquí se establece cuáles son las características de este concepto, que supera las definiciones que se tenían anteriormente con las doctrinas clásicas, ¿no? Porque el concepto comprende todos los actos mercantiles. Cuando hace referencia a la analogía, también incluye aquellos actos mercantiles que puedan darse en el futuro y que actualmente la legislación no los pueda considerar. Por ejemplo, un ejemplo bastante clásico, por decirlo así, fue el de los quedan. ¿Saben ustedes qué son los quedan? Son los que dan cuando uno tramita una factura y le van a dar pago a 30 días. Ajá, le entregan el quedan, ¿verdad? Y ahí está un plazo para presentar el quedan para cobro. Sí, exacto. Al igual que los demás títulos valores, fue un documento que fue ideado para facilitar el comercio y garantizar los pagos, ¿verdad? Este documento, en una reforma anterior que se hizo al Código de Comercio, se consideró como título valor. Entonces, hay actos mercantiles que por la diversidad de las transacciones económicas que se dan en el mundo, no solo locales, no solo nacionales, no puede ser que la ley no los ha considerado, pero se suple cualquier deficiencia con la analogía. Y entonces acá se aplica la analogía. ¿Y qué sería la analogía? ¿O cómo creen que se aplica la analogía en estos casos? Ajá. A ver, ¿quién me comenta algo sobre la analogía? ¿Qué entienden ustedes por analogía? Es como la resolución de algún caso. Ajá. Vaya, pues sí, se puede dar la resolución de un caso, pero ¿bajo qué criterio? Es la pregunta.
Iniciado, la analogía es algo que tiene sus similitudes, algo que se parece, ¿verdad? Ajá. Eso es uno. Vaya, la analogía normalmente está prohibida, por ejemplo, en derecho administrativo, en derecho tributario, en derecho penal, ¿verdad? Pero es aplicar una norma similar a un caso planteado, es decir, es aplicar los criterios establecidos en un caso con base a una norma específica a otro caso que esa situación no se encuentra regulada en esa norma especial. Entonces se aplica una norma, una disposición de otra ley para resolver ese caso, en forma que se puede considerar, como dijo ahí Daniel, creo, David, de forma similar, ¿verdad? En materia penal, por el principio de legalidad, y en materia tributaria, en materia de derecho, está prohibida la aplicación de la analogía. Pero aquí en materia comercial, por la diversidad de la actividad comercial que se dan situaciones o se dan negocios, surgen nuevas modalidades mercantiles que no están consideradas en la ley, pero que por la naturaleza de las mismas pueden ser consideradas como actos de comercio, porque su fin principal es el lucro. Entonces, de esta forma estaríamos aplicando acá lo que es la analogía, ¿verdad? Luego, otra característica que tiene el concepto de derecho mercantil basado en las doctrinas modernas es que, como hablábamos al inicio de las primeras clases, ¿no? Antes no existía el derecho mercantil, pero el comercio siempre ha existido y entonces por la necesidad de regular las actividades comerciales se fue separando del derecho civil. Y entonces actualmente el derecho mercantil es un derecho privado, al igual que el derecho civil. Regula relaciones entre particulares, pero dentro del derecho privado, los comerciantes crearon su propio derecho, el derecho de los comerciantes, que se llama la rama mercantil, un derecho especializado en actos de comercio. Esas son las características principales de esa definición. Ahora, aquí tenemos las características del derecho mercantil. El tiempo pasa, pero rápido, y cuando uno siente ya se le está terminando, ya van a ser las 7. Vaya. Vamos a ver, es un derecho especializado. ¿Por qué será que es un derecho especializado? Ajá. ¿Por qué es un derecho especializado el derecho mercantil? Porque se enfocan en resolver conflictos, como bien me dicen. Sí, conflictos, toda norma jurídica pretende resolver conflictos, bueno, o establece los lineamientos que se deben de seguir para la resolución. Pero, ¿qué tipo de conflictos? De los comerciantes. Los comerciantes. O sea, regula la actividad del comercio. Por eso es especializado. Individualista. En realidad es igual que el derecho civil, regula relaciones entre particulares, pero no son relaciones civiles, son relaciones entre comerciantes. Entonces, aquí no intervienen los poderes públicos, obviamente, igual que el derecho civil,
regula relaciones entre particulares, pero no entre cualquier particular, sino entre aquellas personas que son comerciantes. Entonces aquí no estamos en un ámbito público, estamos en un ámbito privado. Es consuetudinario. Aquí está, cuando hablamos de consuetudinario, cuesta pronunciar, consuetudinario, estamos hablando de la costumbre. Dicen que la costumbre se hace ley, y eso sí que se aplica aquí en el derecho mercantil. A pesar de que está codificado, hay ciertas prácticas que realizan los comerciantes para simplificar sus operaciones que con el tiempo se vuelven costumbre y posteriormente son codificadas, como el caso del quedan que les explicaba, ¿verdad? No estaba considerado en el Código de Comercio. Después se le dio la categoría de título valor. Es progresivo. Progresivo porque las relaciones económicas son dinámicas en todo el mundo. Bueno, hay tratados de libre comercio, ¿no? Tratados de libre comercio entre varios países que crean una zona de libre comercio, en donde se crea o se hacen transacciones económicas de bienes y servicios y se establecen reglas, ¿no? Es un derecho global o internacionalizado, ¿no? Por lo mismo que estamos platicando, que el derecho mercantil no solo se aplica a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Todas esas relaciones que se dan entre empresas internacionales o entre comerciantes son relaciones económicas que se regulan por el derecho mercantil internacional, ¿no? Y tenemos organismos muy conocidos, la Cámara de Comercio Internacional de París. Ustedes han escuchado hablar del término Incoterm. Les pregunto si ustedes han escuchado este término. No, Lisa. No, Lick. Nadie. Lick, ¿Sí? yo creo que son como, si no mal recuerdo, son como normas de exportación. Vaya, los Incoterm se aplican en el derecho aduanero. Y son condiciones de entrega de las mercancías. No sé si ustedes han escuchado valor FOB, valor CIF, que son de los más conocidos. El valor FOB, el valor CIF, costo, seguro y flete. FOB, valor a bordo. Sobre todo, estas son condiciones de entrega de la mercancía. Por ejemplo, CIF, costo, seguro y flete, significa que el vendedor se compromete a entregar la mercancía hasta el puerto de entrada. El valor FOB, el vendedor se compromete a entregar la mercancía hasta el puerto de salida. Entonces, ahí cuando se traen mercancías del exterior, hay que pagar transporte, seguro, los fletes, ¿no? Que es el transporte, los seguros y otros gastos relacionados, ¿no? Entonces, hay estos términos Incoterm fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y son de aplicación difundida en las transacciones económicas, ¿no? Y sobre todo en derecho aduanero se aplica bastante. Vaya, cuando hablamos de la naturaleza del derecho mercantil, aquí pues nos enfocamos a si se trata de un derecho público, si se trata de un derecho privado. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es derecho público o es derecho privado? Derecho privado, Lick. ¿Derecho privado por qué? Porque
no atañe toda la generalidad de la población, simplemente a las personas que están haciendo actos de comercio. Ajá. ¿Otra opinión? ¿Derecho público o derecho privado? Lo que usted dijo, Oscar Alexander, está correcto, pero le falta un poquito más. ¿Sí? Levanta la mano, Oscar Alexander. Sí. Ajá. Lo que pasa es que es privado porque regula los actos y que generan obligaciones, ¿vea? Entre comerciantes o personas específicas. No es para una generalidad. Uh-huh. Vaya. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho privado y el derecho público? Es que en el público interviene el Estado porque es el que tiene que velar por la tutela de todos los derechos que tenemos los ciudadanos desde el momento que nacemos. Vaya, obviamente que el derecho mercantil lo ubicamos en la rama del derecho privado, porque regula relaciones entre particulares. Los comerciantes son particulares, ¿no? Y entonces, y estas son relaciones de coordinación, son relaciones en las cuales las partes están al mismo nivel. En cambio, en el derecho público, las relaciones son de subordinación. ¿Por qué? Porque el Estado actúa con su poder de imperio y establece normas de obligatorio cumplimiento para los particulares. Por ejemplo, el derecho tributario. El Estado establece tributos, es el sujeto activo de esa relación jurídica. Y el particular no le pide opinión al particular. El particular está obligado a pagar. El derecho penal también es derecho público. Y tenemos el derecho privado. Ahí encontramos el derecho civil, el derecho mercantil y otras ramas del derecho que regulan relaciones entre particulares que son relaciones de coordinación. Entonces, esa es la naturaleza del derecho mercantil. Entonces, bueno, aquí se pone un ejemplo, miren, para que lo veamos. En la celebración de un contrato de compraventa, el vendedor no somete al comprador ni éste al vendedor. Ambos discuten sobre las condiciones del contrato en cuanto a precio y otras, lo cual nos demuestra que nadie impone a nadie porque priva el principio de la libertad de contratación en el derecho privado. Estamos hablando del derecho civil, del derecho mercantil. En cambio, en el derecho público, las relaciones son de subordinación. El Estado, con su poder de imperio, impone una obligación al particular, el cual la debe de cumplir. Entonces, como decíamos, nuestro código se basa en la doctrina moderna, de la cual pues extraemos lo vemos en el artículo 2, ¿verdad?, del Código de Comercio, que establece como comerciante aquella persona que realiza actos de comercio, pero que además es titular de una empresa mercantil. Entonces aquí estamos hablando de comerciante individual y de comerciante social, ¿verdad?
tanto el comerciante individual como el comerciante social debe realizar actos de comercio. Ahora bien, aquí hay una gran diferencia. Vaya, entre un comerciante individual y uno social. El comerciante individual se le exige que debe realizar actos de comercio, pero además debe ser titular de una empresa mercantil. Ahora, la sociedad debe ser titular de una empresa mercantil, pero en el caso de las sociedades, con solo el hecho de constituir una sociedad, estamos hablando de un acto de comercio y por tanto estamos hablando que se constituyen para realizar actos mercantiles. Me permiten, que está lloviendo fuerte y tengo abierta la ventana, permítanme. Bueno, gracias. Están cayendo unas tormentas. Ayer cayó una tormenta. Supongo que todos ustedes, al igual que yo, tuvimos problemas en el tráfico en la mañana. Habían caído postes, árboles, habían cerrado calles. Fue un caos total. Y está lloviendo en la noche. Bueno, entonces, decimos que, con base al artículo 2, del Código de Comercio, en el numeral 1, se define que es comerciante, define a los comerciantes, las personas naturales titulares de una empresa mercantil, que se llaman comerciantes individuales, y las sociedades, que se llaman comerciantes sociales. Así los define. Ahora bien, la sociedad también debe ser titular de una empresa mercantil. Y luego dice, se presumirá legalmente que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad al respecto o cuando se abra un establecimiento mercantil donde se atienda al público. Vaya, entonces, ahí estamos hablando que para ser comerciante se requiere ser titular de una empresa mercantil y realizar actos de comercio. Pero, en el caso de la sociedad, desde el momento de que se constituye la sociedad y se registra en el registro de comercio, en la escritura, ese es un acto de mercantilidad pura. No es un acto realizado en masa, pero la ley lo considera como un acto de comercio. Entonces, todo lo que es la constitución, modificación, liquidación de una sociedad son actos de comercio, así como la emisión de un título valor, ¿verdad? Aunque no sean actos realizados en masa, aunque sea para documentar deudas o pagar deudas por personas que no son comerciantes. La ley considera, cuando usted emite un cheque, lo considera como un acto de comercio y de aplicársele el Código de Comercio. Ahora bien, no obstante lo anterior, no obstante que hemos dicho, Oscar Alexander, veo que tiene la mano levantada, o así le quedó. ¿O quiere opinar? Perdón, así quedó. Vaya. Bueno, entonces, no obstante que ubicamos al derecho mercantil como una rama del derecho privado, no significa necesariamente que dentro del derecho mercantil no se puedan dar relaciones entre el Estado y los particulares. Relaciones en las cuales el Estado ejerce cierto control. Díganme un ejemplo. ¿Será que se puede dar en el derecho mercantil ese tipo de relaciones que actúan instituciones públicas? Cuando el Estado brinda en comodato alguna propiedad o por ejemplo. Ajá, ahí estamos hablando de una relación
Bueno, entre particulares, el Estado, de hecho, el Estado puede dar en comodato terrenos o bienes, pero previa autorización legislativa. Y en caso de los... Sí, pero es más materia civil, pero puede ser entonces las licitaciones. Las licitaciones, estamos hablando de la ley LACAP, ¿verdad? El procedimiento del licitatorio inicia desde que se hacen las bases de desde que se solicita la unidad institucional, presenta la petición a la UASI, y luego después se hacen las bases de licitación, se publican hasta la adjudicación. Una vez que se firma el contrato, ya estamos hablando de contratos que pueden ser administrativos o pueden ser privados, ¿no? Si son contratos administrativos, se aplica la ley de procedimientos administrativos. Si son privados, por ejemplo el caso de los seguros, que ahí el Estado actúa como un particular, o cuando alquila, etc. No, pero aquí estamos hablando de entes reguladores, ¿no? Por ejemplo, la superintendencia, superintendencia mercantil, ¿cómo es que se llama aquí? De sociedades y empresas mercantiles, que vigila el funcionamiento de las sociedades, ¿no? Supervisa. Y también tenemos el registro de comercio. Estas instituciones estatales cumplen cierto rol, cierto control, ¿verdad? En el caso de los comerciantes, por ejemplo, para ejercer el comercio, además, deben de estar autorizados, ¿verdad? Y para eso hay que renovar cada año la matrícula de comercio, y eso se hace en el registro de comercio. Y la superintendencia de sociedades y empresas mercantiles fiscaliza las operaciones de los comerciantes, ¿no? Entonces se dan ese tipo de relaciones entre instituciones públicas que regulan la actividad comercial y las instituciones privadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes del derecho mercantil? Tenemos dos tipos de fuentes: las formales, las materiales reales. Las formales son aquellas fuentes que se expresan externamente, o se manifiestan externamente, es decir, se manifiestan como una norma jurídica. Y ahí podemos, hay alguien con el micrófono encendido y se oye una interferencia. Vale, gracias. Entonces, aquí estamos hablando que la fuente formal principal es la ley, en este caso el Código de Comercio. ¿Quién crea la ley? ¿Quién crea la ley? Consulto. ¿Quién crea la ley? La Asamblea Legislativa, los legisladores. La Asamblea Legislativa. Pero esa es ley secundaria, ¿verdad? El legislador, digamos, pero hay ley también que no es secundaria. Estamos hablando de los reglamentos, los instructivos, que son creados por la administración pública y son normas jurídicas también, ¿verdad? Y que son normas que van dirigidas a regular situaciones de una pluralidad de sujetos, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos que esas son las fuentes formales. Aquí dice, las fuentes formales es el medio de manifestarse externamente la norma jurídica, las formas en que aparece o se exterioriza el derecho positivo, es decir, estamos hablando de un proceso de formación de ley. La facultad de emitir leyes es de la Asamblea Legislativa, pero la administración pública, las instituciones del Estado, también tienen facultad para emitir normas de menor categoría, como son los reglamentos, los instructivos,
Las circulares que regulan aspectos administrativos y que van dirigidos muchas veces a los particulares, ¿no? El presidente de la República tiene la potestad reglamentaria, ¿no? Entonces, las fuentes materiales son las motivaciones, los fenómenos sociales y económicos que dan lugar a que surja la norma jurídica. Y entonces, ¿cuáles serán estas? Pregunto. ¿Cuáles serán estas? Ahí lo tienen en pantalla para que me puedan opinar. Las fuentes materiales son las motivaciones, los fenómenos sociales y económicos que dan lugar a que surja la norma jurídica. Quizás los vacíos legales o las necesidades que se van aproximando o que quedan, no sé cómo explicarlo, quizás que van surgiendo y como que lo que ya está no respalda la evolución que va teniendo el derecho, por ejemplo, la evolución que va teniendo el derecho mercantil en sí. Ajá, entonces estamos hablando de una realidad material, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas actividades que no se encuentran reguladas, ¿verdad? Y que requieren la creación de una norma. Por ejemplo, actualmente tenemos una ley que regula las pensiones, ley del sistema de ahorros para pensiones, pero hay un clamor popular porque estas pensiones se mejoren, ¿no? Y que surge la necesidad de revisar esa situación específica y surgen nuevas normas jurídicas, ¿no? Y así surgen cada día actividades que el legislador ve la necesidad de que deben de ser reguladas por medio de una norma jurídica. Entonces, las necesidades colectivas, o sea, la realidad cotidiana, las relaciones entre los sujetos, crea la necesidad de una norma jurídica cuando existen situaciones, actos de la vida cotidiana, de la vida comercial, que se vuelve necesario regularlos en una norma jurídica. Las fuentes formales pues son señaladas en el artículo 1 del Código de Comercio y establece que hace referencia al Código de Comercio, las leyes mercantiles, los usos y costumbres, y a falta de todos estos, las normas del Código Civil. Así dice el artículo 1. Si lo revisamos, aquí tengo yo el Código de Comercio. Dice, los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones contenidas en este código y en las demás leyes mercantiles, en su defecto por los respectivos usos y costumbres, y a falta de estos por las normas del Código Civil. Aquí estamos hablando que el Código Civil es una norma supletoria que se va a aplicar en defecto de que las demás que menciona no regulen una situación específica. Pero llama la atención que en materia mercantil se hace referencia a los usos y costumbres como fuentes del derecho mercantil. Eso es muy interesante, lo cual no sucede en otras normas jurídicas, pero es por la misma dinamicidad del comercio. La actividad comercial es muy activa, ¿verdad? Y genera una serie de relaciones entre sujetos. Vaya, entonces, como decíamos, la ley la define el artículo 1 del Código Civil, ¿no? Como
la voluntad soberana del legislador que norma, prohíbe o permite, ¿verdad? Y la ley es creada en nuestro país por el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa, sin perjuicio de que el órgano ejecutivo tiene potestad reglamentaria, y así está definido en la Constitución. El presidente de la República puede emitir reglamentos generales sobre las normas jurídicas, los famosos reglamentos ejecutivos, y están también los reglamentos de organización, como el caso del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, el reglamento interno del órgano ejecutivo, etc. Y hay otro tipo de normas, reglamentos, circulares, ordenanzas, que son aplicables también a los administrados, en el caso del derecho administrativo. Entonces, acá, pero como les decía, por lo dinámico que son las relaciones comerciales, hay ciertas situaciones, como la costumbre y los usos, que inicialmente no se encuentran regulados en una norma jurídica, pero se vuelve una práctica reiterada por los años, reiterada y constante, y entonces se vuelve una ley, aunque no esté escrita. Y así es como han surgido la mayor parte de regulaciones del derecho mercantil, los títulos valores, ¿verdad?, que surgieron para auxiliar al comercio, para dinamizarlo, para agilizarlo. Inicialmente no eran normas escritas, se originaron por la costumbre y por los usos. Posteriormente, estos títulos valores llegaron a tener la categoría de ley porque se positivaron, ¿verdad? Es decir, el legislador los retomó y los codificó. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un uso y una costumbre. Ustedes, por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por una costumbre, ¿va? ¿O qué entienden ustedes por un uso? Como dicen, la costumbre se vuelve ley. O sea, algo repetitivo, posteriormente se hace ley. Hay un uso. Los usos y la costumbre. Fíjense que es bien interesante que en el Código de Comercio, como fuente directa del derecho mercantil, se le da relevancia a lo que es los usos y la costumbre, además de la ley. Generalmente en el derecho, las fuentes principales, la Constitución, la ley, las normas, los tratados, los reglamentos, etc. Pero no se menciona la costumbre, el famoso derecho consuetudinario, en el cual se aplica la costumbre. Entonces, podemos mencionar que la característica principal de la costumbre es su aplicación constante en el tiempo, su repetición, pero tiene un elemento que la vuelve de obligatorio cumplimiento. Es esa convicción que se genera en las personas que la aplican de que debe ser de obligatorio cumplimiento ese tipo de conducta. Entonces, por eso es que dicen, la costumbre se vuelve ley. Y entonces tenemos dos elementos, uno objetivo, que no es más que la repetición constante de una conducta determinada en el tiempo, y uno subjetivo, que es la convicción que tienen las personas de que debe de cumplirse esa costumbre.
Entonces, la persona hace suya esa obligatoriedad, aunque no está arreglada o positivizada en una ley. Y entonces así se dan costumbres en determinadas regiones por los comerciantes, ¿no? Y existe un convencimiento de todos los comerciantes de esa región que se debe respetar esa costumbre. Entonces, a pesar de que no es norma escrita, se vuelve de obligatorio cumplimiento porque los comerciantes adoptan esa costumbre, la colectividad en este caso adopta esa costumbre como propia. Existe un sentimiento interno de convicción que se debe de cumplir. Inclusive se sanciona su incumplimiento, a pesar de que no se encuentra regulado en una norma. Y se vuelve de aplicación general y de obligatorio cumplimiento. Pero con el tiempo se vuelve norma jurídica, se vuelve norma porque el legislador ve la necesidad, y ahí estamos hablando de la realidad, ¿verdad? La realidad imperativa en un momento determinado, en una coyuntura determinada, ya sea social, económica, etc. Vuelve necesario esa regulación, retomar eso, esa práctica constante, repetitiva, y positivizarla en una norma jurídica. Entonces, eso es la costumbre. Ahora, los usos, ¿cuál es la diferencia con la costumbre? El caso de los usos también es una actividad constante, repetitiva, por una colectividad específica, por un grupo de comerciantes de una región, pero esta repetición constante no tiene esa convicción de obligatoriedad, ¿verdad? O sea, todavía no es de obligatorio cumplimiento, sino que solamente es una práctica constante. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre la costumbre y los usos. La costumbre, además de que es una práctica constante, repetitiva, ese es el elemento objetivo, existe un elemento subjetivo que la vuelve de obligatorio cumplimiento. Es esa convicción de obligatoriedad, y si no se cumple, incluso se sanciona. En cambio, el uso no, solo es una repetición constante de una actividad específica que puede algún comerciante aplicarlo o no, ¿verdad? Y no existe ningún tipo de sanción. Ahora bien, con el tiempo el uso se convierte en costumbre y la costumbre se convierte en ley, ¿verdad? Entonces entendemos la diferencia. Entendemos la diferencia entre costumbre y uso. El licenciado. Ajá. Alguien que me explique mejor. ¿Cuál es la diferencia entre un uso y una costumbre? Lo que usted me está manifestando es que la costumbre es algo repetitivo, ¿verdad? Es una constante prácticamente. Ajá. Es obligatoria y puede haber hasta sanciones si no se cumple. Ajá. En cambio, el uso también es una constante, algo repetitivo, pero que no tiene obligatoriedad. O sea que en el caso del uso, ese elemento subjetivo, esa convicción de aplicación obligatoria no está presente. En la costumbre sí, pero el elemento objetivo está presente en ambas. Esa es digamos, al compararlos, la diferencia es el elemento subjetivo, esa convicción o ese convencimiento que se debe aplicar. Esa sería la diferencia. Pero la igualdad entre ambas sería el elemento objetivo, esa aplicación repetitiva constante en el tiempo. Esa sería la diferencia entre los usos y la costumbre. Y
siempre analizando el artículo 1. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales. Las fuentes del derecho, estamos, primero la ley, luego en su defecto los respectivos usos y costumbres. Y a falta de esto, imagínense que prevalecen incluso sobre el Código Civil, ¿verdad? Que es el derecho que se aplica de manera general, ¿verdad? Entonces, por las normas del Código Civil, o sea, es un derecho supletorio. Entonces, en derecho mercantil, antes de aplicar el Código Civil, hay que aplicar los usos o las costumbres de la región, ¿verdad? En ese orden. Y así lo establece el artículo 1. Establece una aplicación que debe de aplicarse, valga la redundancia, en un orden determinado. Primero dice la ley, todo lo que son las leyes mercantiles. Posteriormente, los usos y costumbres. Y a falta de esto se aplica el Código Civil. O sea que es de aplicación supletoria. Existe aquí un orden de prelación, ¿verdad? Primero la ley, a falta de esto, si es una situación no regulada, primero las leyes mercantiles. Si no se encuentra en las leyes, o sea, las normas jurídicas, ¿verdad? Entonces nos vamos a los usos y costumbres de la región. Y si no, esa situación no se encuentra regulada o no se encuentra en la región usos y costumbres que regulen la misma, entonces nos vamos a las normas del Código Civil. Entonces aplicamos el Código Civil de manera supletoria. Eso así se aplica en derecho mercantil. Entonces, volvemos al punto de que quiénes son los sujetos de derecho mercantil, ¿no? Y hablamos que son los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Y así está establecido o regulado en los artículos 2 y 3 del Código de Comercio, que ya lo leímos, ¿verdad? Los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Y entonces, ¿qué habíamos dicho que son los comerciantes individuales? A ver, los comerciantes individuales, ¿cuáles son? La persona natural, licenciado. Las personas naturales, ajá. Usted puede ser, usted es comerciante. No. Ajá, entonces no basta solo ser persona natural, ¿verdad? No dependen de otros jefes, por decirlo así. Ajá. De otras personas. Okay. Ajá. O alguna identidad autoritaria. ¿Qué opinan los demás? Ese concepto lo deben de manejar al dedillo en esta materia de derecho mercantil, porque al comprender ese concepto se nos va a facilitar comprender las demás instituciones del derecho mercantil. Vaya, comerciante individual es una persona natural, cierto. Ajá, pero además, ¿qué otro requisito exige la ley? Es la que está registrada, ¿verdad? En un registro de comercio que tiene lo que es una empresa. Ajá, y entonces, ¿cómo lo podríamos decir de otra forma? Pero que es una persona natural, y en cambio la jurídica sería una sociedad, ya sería en masa. Pero aquí estamos hablando de comerciante individual. La persona natural que realiza actos de comercio y que es titular de una empresa mercantil. Eso es un comerciante. Eso es un comerciante.
así está definido en la ley, ¿no? Es la persona natural titular de una empresa mercantil que en nombre propio y con fines de lucro realiza actos de comercio. Aquí está una definición bien clara, ¿verdad? La persona natural titular de una empresa mercantil que en nombre propio y con fines de lucro realiza actos de comercio. Entonces usted decía, es una persona natural. No basta ser persona natural. Hay que cumplir con los requisitos exigidos en el Código de Comercio. Leamos el artículo 7, Romanos 1. ¿Cuál es? Vamos a ponerlo acá. Artículo 7, Romanos 1. Leamos. ¿Quién me lo lee? Ahí lo tienen enfrente. O sea, en su pantalla. Antes, título 1, individuos, para el tercio, las personas en seguro civil, las personas que civil pases por... Vaya, casi no se le escuchó, lo voy a leer yo. Fíjense cómo dice, libro primero, los comerciantes y sus auxiliares, título 1, comerciante individual, artículo 7, son capaces para ejercer el comercio, Romanos 1, las personas naturales que, según el Código Civil, son capaces para obligarse. Y entonces, ¿qué es eso de quiénes son los capaces para obligarse? ¿Qué es la capacidad? ¿Qué entendemos por capacidad? ¿Quiénes son las personas que son capaces de obligarse según el Código Civil? El derecho mercantil que llevamos civil. Ajá. Son todas aquellas personas que poseen la capacidad, como lo establece el Código Civil, no recuerdo en qué artículo. O sea, en este caso serían personas mayores de 18 años. Ajá. Que no sea demente. Ajá. Que no sea demente. A ver, ¿qué más le hay? Que no sea una persona sordomuda. Un impuber. Ajá. Que se puedan dar a entender por escrito, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella actitud que tiene cualquier persona para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es aquella actitud legal que tiene una persona para ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones. Estamos hablando de dos tipos de capacidad y que está en el Código Civil. Entonces, tenemos tres requisitos que exige el Código de Comercio para ser comerciante individual. Uno es la capacidad para ejercer el comercio. Dos es la habilidad para ejercer el comercio. Y tres, la titularidad de una empresa mercantil. Capacidad para ejercer el comercio, habilidad para ejercer el comercio y tres, la titularidad de una empresa mercantil. Esos son los requisitos que exige el Código de Comercio para que una persona natural pueda ser considerada como comerciante. ¿Estamos, verdad? Ajá. ¿Levantó la mano alguien por ahí? Sí, licenciado, para que no se nos pierda la idea, el 1318 habla de la capacidad, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. El 1318, desde el 1316 comienza el Código 1317, 1316, 1317, 1318. Así es.
Entonces, esas personas no pueden ser comerciantes porque no son capaces, ¿verdad? Pero aquí tenemos los requisitos. Es el primer requisito, la capacidad, ¿verdad? Segundo es la habilidad para ejercer. Y el tercero es la titularidad de una empresa mercantil. Entonces, aquí hablamos de la capacidad de ejercicio, la capacidad para contraer obligaciones y ejercer personalmente los derechos. Y ya les había dicho, la capacidad legal es la actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y aquí tenemos las disposiciones. Ya el 1318 estaba leyendo usted, ¿verdad? Así es. El 26 del Código Civil, el 1316, 1317 y 1318 del Código Civil. El 292 y el 293 del Código de Familia. Esas disposiciones legales son los que hablan de la capacidad de las personas que se consideran capaces o que son incapaces, ¿no? Y ya se mencionaron ahí los que enumera el artículo 1318, los impúberes, los sordomudos, los dementes, aquellas personas interdictos, ¿no? O sea, que por resolución judicial se han declarado incapaces. Entonces, esta es la capacidad, o sea que para ser comerciante usted debe tener capacidad de ejercicio. Debe tener capacidad para ejercer el comercio. Luego tiene que tener habilidad para el ejercicio del comercio. ¿Y a qué se enfoca la habilidad? Es no tener prohibición legal para dedicarse a las actividades comerciales. Y entonces, ¿cómo es posible eso? Pueden haber personas que tienen capacidad legal, pero existe una prohibición que los inhibe de ejercer el comercio. Es decir, que estas personas son capaces, pero son inhábiles para ejercer el comercio. Y esas están reguladas en el artículo 11 del Código de Comercio. Le damos al artículo 11 del Código de Comercio. Lo vamos a poner por aquí. Vaya, ¿quién lo lee? A ver, ¿quién lo lee? Yo lo leo, licenciado. Artículo 11. Son inhábiles para ejercer el comercio y también para desempeñar cualquier cargo en sociedades mercantiles. Numeral 1, romano. Los que por disposición legal no pueden dedicarse a tales actividades. Numeral 2 dice, los privados de la misma actividad por sentencia ejecutoriada. Numeral 3, los declarados en quiebra mientras no sean rehabilitados. Vaya, ahí tenemos las personas que son inhábiles para ejercer el comercio. Y entonces acá podemos ver en el primer numeral, establece a aquellos que por disposición legal no pueden dedicarse a tales actividades. Y pues aquí tenemos, ahí pueden relacionar estas disposiciones, el artículo 48 numeral 3, el 275 numeral 3, el 375 y el 382 del Código de Comercio, que hacen referencia a los administradores, a los gerentes y a los dependientes de sociedades que no pueden realizar por cuenta por cuenta propia, o sea, por su cuenta o de terceros, negocios del mismo género de los que realiza la sociedad. Se pretende proteger al comerciante de una competencia desleal por parte de los mencionados sujetos. Entonces, por ejemplo, un gerente, un administrador, un empleado de una sociedad tiene prohibido dedicarse a negocios o actividades a las que se dedica la sociedad, porque entonces
estamos hablando que se considera una competencia desleal. Ustedes, por cuestión de tiempo, deben de leer las disposiciones. El artículo 48, número 3, el 275, número 3, 375 y 382, ¿verdad? Del Código de Comercio. Luego, otra inhabilidad. Bueno, aquí estamos hablando básicamente de competencia desleal, ¿verdad? Es una prohibición para los administradores, los gerentes y dependientes de sociedades, los empleados. Esos son los dependientes. Luego, en el 2 establece como inhabilidades a los privados de la actividad comercial por sentencia ejecutoriada. Aquí existe una resolución emitida por un juez, en donde a una persona se le prohíbe ejercer el comercio. Y aquí también hablamos de actos de competencia desleal, aquellos que en el ejercicio del comercio incurren en actos de competencia desleal. Y pues acá se le causa un grave perjuicio a otro comerciante cuando se ejercen actos de competencia desleal. Y son todas aquellas actividades encaminadas a desacreditar los productos de otro comerciante para favorecer los productos propios, ¿no? O cuestiones relacionadas con los precios, ¿verdad? Vender abajo del costo, etc. Entonces, esos actos son antiéticos y entonces la ley los sanciona. Obviamente que se debe probar, ¿verdad? Se debe probar para que el juez emita la resolución. No es que, mire, hay un acto de competencia desleal, por esto. No, debe de quedar documentado. En materia judicial la prueba es la reina de los procesos, ¿verdad? O sea, si yo tengo pruebas y documento suficientemente un acto, entonces las posibilidades de ganar el caso son altas, ¿no? Y si ya existe reincidencia es cuando ya se emitió una sentencia en donde se le condenó, se le sancionó por competencia, se le inhabilitó, se le sancionó con inhabilitación por competencia desleal y vuelve a incurrir en la misma falta, en la misma infracción. Entonces, en esos casos, se le cancela al comerciante la matrícula de comercio. Y la matrícula de comercio es la autorización, ¿verdad? Es uno de los requisitos para ejercer el comercio, se renueva cada año. Y esto es por sentencia judicial. Obviamente que la Constitución de la República prohíbe las penas perpetuas, ¿no? Entonces, si se le va a cancelar la matrícula de comercio a un comerciante, debe ser por un tiempo determinado. Normalmente hasta por 5 años. No puede ser de manera indefinida, porque de lo contrario estaríamos violentando la Constitución de la República. Luego el numeral 3 hace referencia a la quiebra. Y entonces esto está regulado en los artículos 498 y 543. El caso de la quiebra, esta debe ser declarada judicialmente. Es decir, no es de hecho, es de derecho. Debe existir una resolución judicial. Y entonces un comerciante cae en quiebra cuando no es capaz de cumplir con sus obligaciones líquidas, ¿no? Cae en una situación de incumplimiento de sus obligaciones líquidas, o sea, se le vencen los plazos para pagarla. Entonces, su situación patrimonial es difícil, pero no significa el cierre de la empresa. Entonces, esta declaración judicial de quiebra es hecha por un juez mediante una resolución por un tiempo determinado, ¿no? Porque puede ser que después el comerciante se recupere y logre cumplir con sus obligaciones, y entonces debe existir otra resolución judicial que lo habilite para ejercer el comercio. Entonces tenemos varios tipos de quiebra. La doloso, que por actos maliciosos cae en esa situación, ¿verdad? O sea, para no cumplir con alguna obligación.
culposa que cae en esa situación por actos de negligencia, es decir, por no llevar bien sus negocios, ¿no? Fortuita se cae en la misma por actos externos al comerciante que no pueden ser controlados por el mismo, como el caso de fenómenos naturales. Por ejemplo, la tormenta Mish, que afectó varias zonas, sobre todo de Nicaragua. Las empresas madereras, ¿verdad?, que venden madera, muchas se fueron a la quiebra, pues, por un fenómeno natural. Esos son los 3 tipos de quiebra que hay. Entonces, no podemos confundir lo que es la capacidad y la habilidad, ¿verdad? No se debe confundir porque la capacidad es la regla general, ¿verdad? Está regulada en los artículos, ahí ya ustedes lo vieron, el compañero leyó el 1318, el Código Civil. Ahí establece quiénes son los incapaces, las personas incapaces. La regla general es que todas las personas son capaces, salvo los que la ley establece que son incapaces y que los enumera como tales: los menores de edad, los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. Entonces, la habilidad está relacionada con la autorización legal para ejercer el comercio, o sea, no tener prohibiciones. Entonces ahí caemos en que una persona puede ser capaz, pero es inhábil para ejercer el comercio porque está dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 11 que acabamos de platicar, ¿verdad?, que son 3. ¿verdad? Entonces, para ejercer el comercio se requiere, además de capacidad, ser hábil para poder ser titular de una empresa mercantil, ¿verdad?, y poder ser comerciantes individuales. Entonces, vemos acá los requisitos que están señalados en el artículo 11 del Código de Comercio. Capacidad, habilidad y que no sean declarados en quiebra. Entonces, aquí estamos hablando que el artículo 11 enumera quiénes son las personas que son inhábiles para ejercer el comercio. Los que por disposición legal no pueden dedicarse a esas actividades, los privados de las mismas actividades por sentencia ejecutoriada y los declarados en quiebra mientras no sean rehabilitados. Bueno, hasta acá hemos terminado esta clase. Ya solo faltan 2 minutos para las 8. No sé si tienen preguntas. El lunes vamos a hacer el laboratorio. Va a haber clase porque cuando hay laboratorio siempre hay clase. El laboratorio se lo voy a hacer de 8 a 12, se lo voy a programar. Obviamente que cuando son laboratorios es una hora la que se programa. Y en esa hora ustedes lo van a resolver en el plazo de 8 de la noche a 12 de la noche, ¿verdad? Y la temática va a ser hasta esta clase. Hasta esta clase. Yo voy a ver si hoy mismo le subo no he subido la clase anterior ni la diapositiva anterior, pues no es fácil subir esas clases, pero hoy lo voy a hacer. Entonces, para que ustedes estudien. Sí les pediría de favor que si alguien no puede hacer el laboratorio ni nada, que haga el trámite administrativo, que no me hable y que me pida, mire, ayúdeme. No, yo no puedo ayudar en eso porque esas son cuestiones administrativas de la universidad, es decir, la universidad ya tiene sus reglas establecidas y hay que cumplirlas. Entonces no me estén pidiendo, ustedes ya saben cómo deben de resolver esos problemas. Y la otra cuestión es que si hay problemas de conexión, yo no puedo resolver esos problemas. Tienen que abocarse también a la universidad, ahí con el ingeniero Medrano, con la gente de informática. Entonces no me manden mensajes diciendo, mire que no me puedo conectar. Y yo igual a veces no me puedo conectar.
Y siempre que no me puedo conectar, recurro al ingeniero Medrano. Entonces, yo no puedo resolver ese tipo de problemas administrativos. Entonces, si no tienen consultas, en este momento son las 8. Terminamos, ¿sí? Entonces, el día lunes tenemos la clase normal y al empezar la clase va a tener de 8 a 12 de la medianoche para poder resolver el laboratorio. Sí, de 1 hora, en 1 hora lo van a resolver. Ok. Estamos, ¿verdad? De acuerdo. Sí, licenciado, está claro. Bueno, Lick, muchas gracias. Buenas noches. Perfecto, gracias a ustedes. Pasen. Ok, Lick, buenas noches. Bueno, Buenas noches. gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.